Hola a todos. Antes de comenzar esta presentación sobre la cerámica romana, me gustaría dar las gracias al Museo Yasso por la oportunidad que me están brindando de poder exponer algunas de los resultados de las últimas investigaciones que se están realizando en el entorno de Irún. Hace unos años defendí mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Merche Urtiaga y de Ángel Morillo. El tema de la misma versaba sobre la cerámica romana, concretamente la de Oyaso, publicada ahora en Anejos del Archivo Español de Arqueología, con el título de La cerámica romana en Oyaso, Irún. Después de estas palabras de agradecimiento, me gustaría comenzar esta presentación con una pequeña introducción sobre el estado de las investigaciones en el territorio que nos ocupa. En los últimos años se están llevando a cabo avances en la investigación histórica gracias a la nueva interpretación que de las fuentes escritas clásicas se están llevando a cabo, y en la investigación arqueológica de los territorios del norte de la península ibérica gracias al descubrimiento de una serie de evidencias arqueológicas que están permitiendo apreciar el grado de romanización más enraizada, si cabe, de lo que en un principio se pensaba. Como bien sabéis, Oyaso era una civitas vascona situada en un enclave que constituía una frontera entre Iberia y Aquitania. Según cuenta Estrabón y también Plinio el Viejo, hasta este emplazamiento llegaba la calzada que partía de Tarraco, pasando por Lérida y Huesca. Hasta mediados del siglo pasado, nadie se había planteado que fuera Irún el emplazamiento de Oyaso, citado por las fuentes romanas. Todo parecía indicar que Oyarzun era el lugar más adecuado por la similitud del nombre y que además contaba con unas importantes minas romanas en su término municipal. Pero esta visión cambió a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por Jaime Rodríguez Salís en la década de los 60, poniendo al descubierto las primeras evidencias en Irún, como son la Plaza del Juncal y la Ermita de Santa Elena. En la década de los 80 del siglo pasado continuaron los avances en la investigación, con el reconocimiento de algunas minas en el entorno de Peñas de Haya, de la mano de Merche Urtiaga y de Txomin Ugalde. Pero en la década de los 90 del siglo pasado será a partir de los descubrimientos de las instalaciones portuarias de la calle Santiago cuando comience la investigación en el área de Irún, produciéndose un cambio importante en la visión que hasta la fecha se tenía de la romanización en estos territorios del norte y del espacio guipuzcoano en particular. Cronológicamente, los registros arqueológicos de carácter portuario se repitieron tras la excavación de la calle Santiago, en los solares de Santífero Paternain o de Tadeo Murguía, entre otros. Además de los registros portuarios, se han identificado otros testimonios asociados con la ocupación urbana de Oyaso, como son la herrería de la calle Veraqueta, el complejo de las termas, donde se sitúa el Museo Oyaso, los almacenes de la calle Vidasoa o la gran terraza en la que se extendía el área urbana romano bajo las plazas de San Juan y Genaro Echandía, así como otras evidencias de menor envergadura como son el Parque de la Sargía o el antiguo convento de las Madres Auxiliadoras. De todas las intervenciones enumeradas anteriormente, se ha llevado a cabo una selección de los registros arqueológicos que iban a formar parte del estudio. Los materiales estudiados proceden de intervenciones de distinta envergadura, que van desde los sondeos arqueológicos hasta las excavaciones en área. Una vez que se lleva a cabo la selección de los materiales que iban a formar parte del estudio, nos marcamos un objetivo principal a la hora del mismo, que era la identificación y la clasificación de los materiales de las colecciones de Oyaso. Para llevar a cabo hemos aplicado una metodología del trabajo procedente del Museo de Londres, donde en un primer lugar se estudia la pasta o fábrica de las cerámicas para posteriormente añadir los análisis tipológicos formales y los decorativos. Por otra parte, decir que la colección de Oyaso es interesante no solo por el volumen de casi 128.000 fragmentos cerámicos, sino que también por la diversa naturaleza de los materiales. Unos proceden de contextos de tipo doméstico, otros de contextos industriales, otros de carácter portuario, y también hay otros de usos especializados como los ambientes termales. Con todo ello, es posible acercarnos a la dinámica de uso y consumo cerámico de la población de Oyaso. En cuanto a la cronología, podemos decir que abarca un periodo amplio que discurre entre poco antes del cambio de era y los comienzos del siglo V después de Cristo aproximadamente, aunque el periodo comprendido entre el 90 y el 150 después de Cristo es el que mayor número de registros ofrece con gran diferencia frente al resto.
El punto de partida, como venimos diciendo desde el comienzo de esta presentación, es la existencia de una amplia colección con ejemplares de formas pertenecientes a diferentes categorías funcionales y con gran variedad de características macroscópicas. Contando con estas particularidades, se ha aplicado una metodología que conjuga diferentes tipos de análisis, que se han realizado de forma escalonada, complementaria y convergente, como son los análisis de pasta, los análisis formales y los análisis decorativos. Antes de comenzar con el análisis de pastas, señalar que fue necesario llevar a cabo un ordenamiento previo de los materiales cerámicos y posteriormente comenzar con el estudio en sí de lo que eran las pastas en 3 fases distintas. Primero, el análisis visual, que se realiza con lupas de 20 aumentos sobre cortes frescos realizados en los fragmentos cerámicos. A partir de la información obtenida se han establecido una serie de grupos funcionales en función de las características externas, como pueden ser el color, la textura o la fractura, y de los componentes observados, donde se tiene en cuenta la naturaleza de los desgrasantes o inclusiones. Se establecen unos primeros grupos de pastas. A continuación, en la segunda fase, se lleva a cabo los análisis de lámina delgada y de difracción de rayos X realizados en el Departamento de Minerales y Petrología de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad del País Vasco, realizados por los doctores Luis Ángel Ortega y Maricruz Zuloaga. Y por último, en la tercera fase, con los resultados obtenidos se han corregido y precisado los grupos identificados inicialmente. Al final de este proceso se han diferenciado en las colecciones de Oyaso un total de 92 tipos distintos de pastas. De estos, 4 se corresponden con las terras sigilatas, 22 a cerámicas de paredes finas, 9 a lucernas, 42 a cerámicas comunes y 15 a ánforas. Bueno, después de esta pequeña explicación del análisis de fábricas, vamos a pasar a hablar de los distintos grupos de producción, dando unas escuetas pinceladas sobre los mismos. En primer lugar, nos encontramos con la terra sigilata. Bajo este epígrafe hemos incluido una serie de vajillas finas de mesa procedentes de distintos centros de producción, como son los itálicos, los sudgálicos o los hispánicos. Destacan por el número de fragmentos 2 talleres, el de Montans y el complejo de Tritium Magallum. Un aspecto importante a la hora de estudiar estos grupos cerámicos es la dificultad de distinguir las pastas. Se trata de cerámicas tan depuradas que no se les puede aplicar la metodología utilizada con el resto de los grupos cerámicos de las colecciones de Oyaso Irún. El segundo de los grupos de producción son los de las cerámicas de paredes finas. Agrupamos un conjunto de cerámicas, en concreto 22, que presentan una serie de características técnicas y formales muy distintas unas de otras, pero que comparten una serie de rasgos comunes, como pueden ser la calidad y función a las que fueron destinadas, el escaso grosor de las paredes, así como el tratamiento de las superficies o algunas decoraciones concretas. Proceden de distintas áreas del imperio, predominando las naturales del Valle del Ebro, seguidas por las sudgálicas. En el tercero de los grupos, el de las lucernas, se incluyen una serie de fábricas, 9 hasta la fecha, asociadas con las lucernas y que presentan similitudes con algunas producciones finas procedentes del Valle del Ebro. Dentro del grupo de producción de la cerámica común, hemos incluido un conjunto de cerámicas destinadas a la cocina, a la mesa y a la despensa. Tenemos registradas un total de 42 fábricas, destacando por el número de fragmentos el grupo correspondiente a las tarraconenses aquitanas. En el grupo de la producción de ánforas, lo hemos extraído de las cerámicas comunes, se incluyen una serie de producciones procedentes de distintas áreas del Imperio Romano, como por ejemplo son la Galia o la Bética. A la hora de identificar y clasificar se ha tenido en cuenta la amplia gama de estudios que sobre estas manufacturas existen. En el caso de las colecciones de Oyaso hemos podido identificar un total de 15 grupos. Tras la conclusión de los análisis de pasta se procedió a efectuar el análisis de formas. En este análisis, en lo que es la clasificación tipológica, se incluyen las distintas formas identificadas en Oyaso Irún. El núcleo del sistema de esta clasificación parte del método de Thiers y Mars y las ampliaciones sucesivas llevadas a cabo por los arqueólogos londinenses. La base del método consiste en la determinación de 9 categorías principales según los usos para los que fueron realizadas.
En la clasificación se tratan 4 variables como son el tipo, que responde al grupo funcional básico de los británicos del 1 al 9, esto es, el 1 por ejemplo se corresponde con las jarras, el 2 se corresponde con las ollas y así sucesivamente. Y el código o forma individualizada. La segunda de las variables es la descripción de cada forma atendiendo a su morfología y sus características. En la tercera de las variables es la función a la que fueron destinadas, como puede ser al almacenaje, para beber, para cocinar, y para iluminar, para la mesa, etc. Y la cronología general, procede de las distintas fuentes bibliográficas. Además de esta información, se han tenido en cuenta otras que son propias de Oyaso. Es el caso de las pastas con las que se asocian estas formas. El lugar de procedencia señalándose las intervenciones concretas en las que se recogieron y las cronologías propias de los contextos arqueológicos de las intervenciones donde se han recuperado. Para poder organizar y clasificar mejor estos grupos funcionales, hemos optado por separarlos según los grupos de producción. El primer grupo funcional es el de las jarras. Pero dentro de este grupo no solo se incluyen las jarras, sino que también nos encontramos con los jarros, las botellas o las jarras ánforas. Desde el punto de vista funcional presentan una gran variedad de usos, ya que debieron de ser utilizadas tanto para el servicio de mesa como para el almacenaje y transporte de líquidos o conservas sólidas. Algunas de las jarras pudieron cerrarse con pequeñas tapaderas realizadas en distintos materiales, como puede ser la cerámica o la madera, y en Oyaso hemos podido identificar un total de 60 formas. En cuanto al segundo de los grupos, el de las ollas, decir que esta es una de las formas más usuales dentro del repertorio de cocina tanto indígena como romano en Oyaso. La denominación latina es aula, atribuyéndole distintas funciones como pueden ser en la cocina para cocer y calentar alimentos y también para contener conservas, o otras funciones u usos como pueden ser como urnas funerarias. Se trata de formas redondeadas, de ancho cuello y boca, pudiendo estar dotadas de asas, que por lo general se exponen al fuego. Cuando son utilizadas para otros usos, por ejemplo, como contenedores de conservas, pueden cerrarse con tapaderas, como es el caso del grupo anterior. Tenemos un total de 14 formas procedentes de distintas áreas, como pueden ser el Valle del Ebro o Aquitania. El tercer grupo es el de los vasos. Se trata de recipientes de pequeño tamaño que se pueden identificar con los cántaros o cálex. Son piezas destinadas a contener líquidos, sirviendo para beber y también pueden tener otros usos como por ejemplo medidores. Hemos podido identificar un total de 15 formas. El cuarto grupo es el de los cuencos, donde incluimos tanto las escudillas catillus como los cuencos catinos. Se trata de recipientes abiertos que servían tanto en la cocina como en la mesa. Algunas de estas piezas presentan en la superficie restos de hollín, lo que invita a pensar en su uso en la elaboración de alimentos calientes, mientras que los de menor tamaño, como indican algunos investigadores, pueden servir para llevar alimentos a la mesa o para comerlos en ellos, como a modo de escudillas. O los de mayor tamaño que podían servir en la mesa para contener salsas de pescado, legumbres y otros alimentos líquidos o semilíquidos. También están dentro de este grupo de los cuencos trípodes y también las cacerolas. Este tipo de cuencos trípodes sustituye a los trípodes metálicos, tan necesarios para evitar la exposición al fuego. Las 3 patas que sustentan esta cazuela permiten colocarla entre las brasas del hogar para cocinar, hervir o rehogar alimentos, como atestiguan las huellas de uso que se pueden observar en el fondo y en las paredes de los mismos. Hemos podido identificar en las colecciones de Oyaso un total de 42. Dentro del quinto grupo hemos incluido los platos, así como las fuentes. Se trata de piezas de superficie plana, de forma circular, utilizadas para cocinar y en la mesa usadas para servir, y pueden identificarse con los términos latinos de pátina o pátena. Estos recipientes están diseñados para su uso en los hornos, ya que están fabricadas con arcillas poco calcáreas y desgrasantes volcánicos, que resisten bien las oscilaciones de temperatura y evitan su rotura.
De esta manera, estas pueden exponerse directamente sobre las brasas, presentando algunos de los ejemplares en sus paredes y fondos ennegrecidos. También se pueden utilizar cerrados con tapaderas para cocinar y posteriormente en la mesa esas tapas sirven para comer en ellas. Hemos identificado un total de 23 tipos. En cuanto al grupo de las copas, identificado en la clasificación británica con el número 6, decir que se caracterizan por ser cuencos o vasos con pie o pedestal que pueden ser utilizados para beber o como soportes para otros recipientes. Tenemos un total en Oyaso de 29. En el grupo funcional 7 nos encontramos con los morteros. Es un tipo de cuenco poco profundo y de paredes abiertas y ancho que presenta en su cara interna piedrecillas incrustadas de gran dureza y diversa naturaleza, según el entorno del taller, y sirven como superficies de frotación. En ocasiones, estos gruesos desgrasantes fueron sustituidos por varias incisiones que cumplían esta misma función. Para facilitar la evacuación de las salsas o de los condimentos preparados en el mortero, este normalmente está provisto de una vertedera. Los fondos por lo general son planos o pueden apoyarse en un ligero pie. La mano que se utilizaba para machacar era por lo general de madera o metal o piedra, y como apuntan algunos investigadores, es habitual reconocer en los bordes orificios practicados para pasar por ellos un cordel, que permitía colocarlos colgados mientras no se estuviesen utilizando. Se trata de una pieza importante en el menaje de cocina, que servía tanto para preparar salsas y alimentos que requerían ser triturados, molidos o rallados, como en la fabricación de colores para pintura o en la preparación de preparaciones medicinales a base de hierbas y plantas. En Oyaso contamos con 10 tipos en concreto, procedentes de distintas áreas del imperio, donde podemos ver cómo conviven prototipos campanos junto con sus imitaciones regionales procedentes del Valle del Ebro. Y también contamos con otros procedentes de Aquitania. El octavo grupo se corresponde con las ánforas. Como hemos dicho al principio, es un grupo individualizado de la cerámica común romana. Se trata de contenedores provistos generalmente de una o dos asas, de un cuello más o menos largo y estrecho y de un cuerpo que, aunque con formas variadas, suele acabar en una base apuntada o pivote, con el fin de que este recipiente pudiese ser hincado en la tierra o en la arena. Aunque también nos encontramos con otros modelos como son las ánforas gálicas, donde el fondo es plano. Estos recipientes son utilizados para transportar y almacenar mercancías tanto sólidas como líquidas. En Oyaso hemos podido identificar un total de 10 tipos procedentes de distintos rincones del imperio, como pueden ser la Bética o la Galia, por mencionar algún punto. El noveno de los grupos es el denominado como miscelánea. Dentro de este grupo establecido por los investigadores del Museo de Londres se agrupan diferentes producciones que analizamos por separado. El primer de los grupos que vamos a analizar es el de las tapaderas. Dentro de este apartado se incluyen aquellos ejemplares diseñados como cubiertas de recipientes y también aquellos que pueden estar cumpliendo una doble función, como puede ser platos tapadera. El nombre específico latino es operculum y se trata de formas abiertas con bordes rectos, verticales, rectos o engrosados, que cuentan con un elemento que servía para cogerlos, que sería el asidero. Hemos podido identificar un total de 18. También dentro del grupo noveno nos encontramos con las dolias. Se trata de recipientes de gran tamaño destinados al almacén o a la bodega y que servía para guardar provisiones. Los de mayor volumen quedaban semienterrados en el suelo y debieron de emplearse como contenedores de agua, de aceite o también usarse en el proceso de fabricación del vino durante la primera fase de fermentación. El nombre específico latino es dolium. Y los de menor tamaño se llaman doliola, que sirven para guardar alimentos en conserva. Se trataría de recipientes de forma globular abultada, con o sin alza, y cuyo diámetro máximo es inferior a su altura, que se cerraban por medio de tapaderas realizadas en madera o cerámica. Otro grupo presente son los embudos. Estos presentan forma cónica con un estrecho orificio de salida y una amplia boca.
El nombre específico latino es infundibulum y sirven para encauzar y trasvasar líquidos. Y la última de las formas identificadas son las lucernas. Se trata de lámparas de aceite que sirven para iluminar, distinguiéndose en las colecciones de Hoyoso 5 tipos. Como hemos comentado en la presentación, tras la conclusión de los trabajos de la caracterización de las pastas y la clasificación tipológica, se ha intentado realizar un ensayo de identificación de la procedencia de algunas de las fábricas presentes en Hoyaso, acercándonos de esta manera a la dinámica de uso y consumo cerámico por parte de la población de Hoyaso. Para su realización se ha tenido en cuenta fuentes diversas, como son los estudios pormenorizados publicados por otros autores, así como los resultados de los análisis mineralógicos de las pastas efectuadas en Hoyaso. En el reparto de las producciones de Hoyaso se puede observar que, como suele ser habitual en todos los contextos de consumo, dominan las cerámicas comunes, con un 66%, pudiéndose diferenciar en este grupo tanto producciones de la península ibérica, como son las locales regionales, y del Valle del Ebro, y otras procedentes de distintas partes del imperio, como son las gálicas, las itálicas y así como las mediterráneas. A continuación le siguen las terras sigilatas con un 17%, dividida también en manufacturas hispanas procedentes de los talleres del área de Tritium Magallum y otras importadas, donde podemos distinguir las itálicas y las sudgálicas, estas últimas con 2 producciones, las de Montans y las de la Grafusenque. Le siguen las cerámicas de paredes finas, con un 14%. Dentro de este grupo dominan las del Valle del Ebro y las gálicas, aunque también están presentes en menor medida las de procedencia itálica. Para concluir con la distribución de las cerámicas, nos parece interesante indicar la presencia de ánforas con un 3% sobre el total, que proceden de distintas partes de la península ibérica, como pueden ser el Valle del Guadalquivir o de la costa de la Tarraconense, así como unas producciones locales regionales que imitan modelos galos, sin olvidarnos de la presencia de producciones de origen galo o del Mediterráneo oriental. Para concluir, me gustaría hacer una valoración global, así como exponer algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar en la investigación. En primer lugar, la realización de los análisis descriptivos de los materiales a partir de la identificación y clasificación de las pastas, junto al análisis de forma y los análisis cronológicos, han permitido plantear hipótesis científicas sobre la presencia de la cerámica romana en la antigua Hoyaso, dando como resultado la obtención de una serie de datos que contribuyen al conocimiento sobre la producción y el comercio de recipientes cerámicos, así como de la implantación romana en el estuario del Bidasoa. Se presenta un conjunto de indudable valor. Estos materiales proceden de varias intervenciones urbanas desarrolladas en Irún durante los últimos 25 años, seleccionados a razón de su interés y capacidad para establecer marcos cronológicos fiables a partir de registros estratigráficos bien verificados. De esta manera, se ha podido generar una tipocronología propia para el ámbito de estudio que puede ayudar a comprender algunos aspectos sobre el periodo romano en este enclave y además se puede aplicar en otros yacimientos próximos a Hoyaso. Los grupos tipológicos señalados incluyen producciones de terra sigilata, de cerámica de paredes finas, cerámicas comunes y ánforas. A la amplia base de datos generado, también se pueden establecer aproximaciones sobre el consumo cerámico, pudiéndose analizar el flujo de importaciones y su relación con el alcance de las redes comerciales de abastecimiento. En este capítulo, el de las importaciones, las producciones de terra sigilata marcan una dinámica, en la que se observa un proceso cronológico de aprovisionamiento de la cerámica de mesa. Las más antiguas son las itálicas, casi todas posteriores al cambio de era, seguidas de las gálicas procedentes de contextos julio-claudios y más adelante las hispánicas, que llegan a finales del reinado de Nerón, imponiéndose a partir del periodo Flavio. Continuando con las vajillas de mesa, en el apartado de las cerámicas de paredes finas se han reconocido manufacturas procedentes de Italia, de la Galia, así como de un área de Tarragona.
Y también no nos podemos olvidar también de las del Valle del Ebro. La mayoría procede lógicamente de ámbitos geográficos cercanos, como son Aquitania o el Valle del Ebro. La presencia mayoritaria de talleres cercanos se mantiene en el caso de las cerámicas de cocina, como ocurre con las producciones tarraconenses aquitanas, así como algunas producciones del Valle del Ebro y de Aquitania. Si bien se detectan también importaciones del norte de África y también de Italia. Y como era de esperar, en el apartado de las ánforas hay importaciones que llegan de distintas partes del imperio, como son de la Bética, la Galia o de la costa de Tarragona, entre otras. Bueno, esto es todo y espero que haya resultado de su interés y hasta pronto. Gracias.